recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, tomo 3, sobre el tema de mujeres y género, cuyo objetivo es dar a conocer la incidencia y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH a las autoridades en temas de mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y derecho de igualdad entre mujeres y hombres. Agradecemos a quienes hoy nos honran con su presencia en el Presidium: la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general; la licenciada Laura Gursa Haidar, directora general de Análisis y Planeación; doctora Elena López, secretaria académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM; doctora Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM; y la maestra Emanuela Borsichelo, investigadora de la UNAM. Solicitamos a la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general, nos comparte un mensaje de bienvenida. Pues buenos días a todos y a todas. Hacemos extensivo también el saludo a quienes nos siguen por redes sociales y por supuesto apreciando que además hoy es un día especial para quienes defendemos los derechos humanos, porque hoy también se conmemora lamentablemente la desaparición de las 43 estudiantes de Ayotzinapa, y tampoco podemos ser omisos ante este contexto doloroso y social en nuestro país. En esta dimensión, pues hemos tenido este espacio que nos aglutina para no dejar de trabajar todos los días en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las mujeres y por supuesto trabajar por los procesos de igualdad. Si bien recientemente se dieron algunas reformas legislativas a favor de procesos de paridad o de igualdad en la legislatura, sabemos que esto no es suficiente. Es decir, lamentablemente, el hecho que tengamos más mujeres en el Congreso no significa que tengamos un poder de decisión o que nuestra agenda sea garantizada. Por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos estará aún más presente, justamente trabajando a favor de la igualdad, y para que este techo de cristal que día a día como mujeres, no solamente que se traduce con procesos de desigualdad ante puestos y salarios o cuestiones en toma de decisiones, realmente pueda romperse y realmente las mujeres podamos incidir y transformar estos procesos de igualdad. Tampoco habrá igualdad cuando hablamos que en este país lamentablemente todos los días mueren 7 mujeres. No podemos hablar de procesos de evolución en un Estado de Derecho, donde estos procesos, donde las violencias día a día se dan en las comunidades, en las colonias, en los barrios y en las zonas populares. Entonces, es por ello que esta mañana, justamente, un instrumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es emitir recomendaciones, pero no paramos como institución solamente en emitir y decir al garete, pues ahí se queda y nos vamos, sino que justamente las recomendaciones se cumplan. Y por eso buscamos aliados y aliadas como las instancias académicas, que esta mañana por eso estamos aquí, para hacer un balance efectivo de aquella agenda que pueda traducirse de estas recomendaciones, y en particular de temas paradigmáticos que lamentablemente han simbrado a nuestro país, pero que también, por supuesto, nos han dado pauta para que las mujeres, conjuntamente con los hombres, nuestros compañeros, podamos trabajar a favor de la igualdad. En esta mañana, justamente, y aprecio también el momento para darles un saludo, sobre todo a nuestras académicas que nos acompañan, de parte del presidente, Luis Raúl González Pérez, porque lamentablemente por la coyuntura, pues era un mal día para que estuviera aquí, porque estamos también en varias agendas, como ustedes lo saben, pero les mando un cordial saludo y agradecimiento por este esfuerzo que nos parece muy importante que podamos construir con la academia, pero también con la sociedad civil, porque la CNDH también tiene claro que la construcción con sociedad civil es necesario, y caminar además en la lógica analítica de la Universidad del Conocimiento, que sea a través de las instituciones académicas. Es por ello que hoy vamos a tener un espacio sumamente interesante para revisar los estudios que se hicieron
y que aprecio que esté aquí conmigo no solamente una querida compañera, sino una querida amiga y además aliada a favor también del trabajo de igualdad en la Comisión Nacional, que es mi queridísima Laura Gursa, que es la directora de planeación y que es justamente la instancia donde se analizan y se dan seguimiento a los procesos de atención en esta Comisión Nacional y que es la que promueve justamente este tipo de espacios analíticos para poder evaluarnos como institución a fin de tener claridad de qué falta por construir a pesar de lo que ya se haya hecho como institucionalmente. Es por eso que les damos la bienvenida a la presentación del estudio sobre cumplimiento y impacto de recomendaciones generales. Son diversas recomendaciones generales, algunos informes especiales, una mezcla rara porque son instrumentos diferentes, pero ahora quienes nos escuchan y nos ven los voy a explicar muy bien, y sobre todo algunos pronunciamientos que hemos tenido como instituciones. Es decir, tenemos una primera figura que son pronunciamientos que tenemos institucionalmente, que sobre todo en algunas coyunturas la CNDH ha tenido que emitir por la situación que nos amerita, por en este caso algunos eventos que desde 2001 hasta 2017 se han dado en materia de igualdad y que son diversos eventos, sobre todo de violencia contra nosotras las mujeres. Otros han sido informes especiales, particularmente 2 informes especiales, curiosamente del mismo tema, uno emitido en 2013 y otro emitido en 2015, sobre todo en casos de desapariciones y homicidios, que son 2 tipos, en ese momento no eran tipos diferentes, ahora sí ya lo son, 2 tipos penales, y ahí voy a aclarar también el tema del tipo penal y también las facultades de la CNDH en esto, en materia de homicidios y desapariciones en Ciudad Juárez. Este es un tema muy interesante, pero muy importante también de aclararnos a quien nos ven, porque si bien nosotros lo emitimos, los procesos de seguimiento formal son de orden jurisdiccional, nuestra competencia es no jurisdiccional, y el órgano jurisdiccional es el Ministerio Público quien da seguimiento a esta lógica formal, y en la instancia, y recordemos que además las desapariciones no es un delito continuado, no se cierra, sino que se continúa, y el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de dar seguimiento a estos procesos, y en su defecto pues también los procesos, que es el otro caso, los homicidios. Entonces, que en este caso también ha habido una evolución jurídica que justamente nuestras compañeras diversas luchadoras sociales en Ciudad Juárez fueron las que acuñaron la lógica de feminicidios, que tiene otra caracterización también jurídica por la afectación, el contexto y la hermenéutica delictiva que deriva a este tipo de eventos, y que afortunadamente a quienes hemos sido ministerios públicos, yo fui fiscal, entonces puedo entender perfectamente que esto ayuda también no solamente a los procesos de investigación, sino también al juzgador, porque hay un tema formal de fondo también que tiene que ver con los procesos de juzgar para que la justicia y la verdad se abracen y entonces haya garantías de no repetición como se establecen en los estándares internacionales de derechos humanos. Ese es un primer tema, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer las compañeras académicas que aquí nos acompañan hicieron uno sobre pronunciamiento sobre un evento concreto, 2 sobre esos informes especiales sobre este tipo penal que me expliqué largo, pero quiero aclarar porque no son competencias de la CNDH, y el tercero es justamente una recomendación general que es la 3/2002, que no es menor también, sobre las mujeres internas en centros de reclusión. Aquí debemos de aplaudir también la labor de nuestra compañera, la tercera visitadora, doña Ruth Villanueva, que nos parece muy importante la labor de Ruth, que justamente ha hecho un estudio muy importante después de que lamentablemente no se sometió a consideración, de una actualización justamente que incluso llevamos recientemente a la CEDAW, mi directora general Elsa Conde y su servidora, justamente para evaluar la actualidad, no solamente del centro de reclusión que está en Morelos para las mujeres que están en el foro federal, sino los del foro común, que también pues tiene una agenda enorme, y que además hay otro tema no menor, que son los niños y las niñas de los hijas e hijos de las mujeres en reclusión. Entonces, bueno, narro todo esto
porque ya también ha tenido actualizaciones, es decir, no solamente nos hemos quedado hasta ahí como CNDH, sino hemos tenido actualizaciones también de este tipo de procesos, y que nosotros nos interesa sobre todo algo muy importante, porque dirán los que nos ven y los escuchan, pues qué tiene que ver uno, que las mujeres en reclusión, que las mujeres desaparecidas, que los procesos de homicidios, que los pronunciamientos coyunturales. No, sí tiene que ver porque hay una línea transversal, y la línea transversal tiene que ver con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y las violencias que se generan lamentablemente y que tenemos que romper y construir una cultura de no violencia, de construirnos como personas, no verlo como algo natural, como algo normalizado. Es de verdad una sociedad que patológica, es una enfermedad, que una sociedad vea natural la violencia. Todo tipo de violencia no debe de existir y no se debe de transformar, ni hacer, ni asumir como un código de sociabilidad. Eso no debe de ser. Entre tanto, nos parece muy importante que la finalidad justamente que nuestra queridísima Laura Gursa ha promovido desde la Dirección General de Planeación y Análisis de esta Comisión Nacional es justamente dar seguimiento a estos instrumentos que como Comisión Nacional tenemos, vincularnos con las instancias académicas para que ellas nos den sus reflejos, nos digan cómo la ven, qué han valorado a tantos, porque además son recomendaciones de muchos años atrás, o sea, hay una desde 2002, o sea, hace 15 años. ¿Qué pasó? Bueno, ya casi 16, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con todos esos 16 años de caminar? ¿Qué ha pasado con una sociedad? ¿Qué ha pasado con las instituciones de Estado? ¿Qué ha pasado con la propia lógica, como ya he dicho, de la evolución propia hasta los delitos? Ya hemos dicho también todas las instituciones nuevas que se han creado, que sí sirven, no sirven, ¿no? O sea, a mí sí me parece que habría que reflexionar eso. Y sobre todo, el valor y el trabajo, porque aquí pues no solamente es el gobierno federal, sino los 3 ámbitos de gobierno y los 3 poderes. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa cuando ven el tema de igualdad y que asumen o ven que el tema de igualdad es solamente poner una dirección de mujeres, ¿no? ¿Y eso soluciona? Pregunto. O cuando damos un taller de igualdad a los policías, ¿eso es suficiente? ¿Qué sucede con las legislaciones, con los legisladores locales y federales? ¿Qué sucede con el presupuesto dedicado para las mujeres? Porque además ya también tenemos un anexo 13 del presupuesto federal dedicado para esto. ¿Qué ha pasado? Entonces todo esto pues son mis preguntas, porque a lo mejor es mi trabajo diario como visitadora con mi querida compañera Elsa Conde, a quien también debo de visibilizar y agradecer todo el trabajo de su equipo del programa de igualdad entre hombres y mujeres que tenemos aquí en la Comisión Nacional, y que justamente pues es nuestra labor de todos los días. No solo, ahora ya hay un tema que aquí ni está, que son las alertas de género, el sistema de igualdad, que de esto se derivó esos sistemas y se derivaron otros instrumentos también para dar seguimiento a esas violencias. Entonces, bueno, ya me emocioné demasiado, pero es un tema que, como verán, me apasiona, no solo porque soy mujer, soy una mujer también que me autoescribo indígena, pues soy purépecha, pero también no solamente eso, sino porque tenemos una gran agenda por trabajar y que todos los días nosotras nos esmeramos como institución para que esto sea posible. Y por eso tenemos aliadas como ustedes, académicamente hablando, tenemos otras compañeras de lucha en el movimiento feminista, también tenemos otras compañeras en otras instituciones, y tenemos amigas como Laura en una institución para que la CNDH realmente cumpla con los procesos de igualdad. Pues yo ya, después de todo lo que he dicho, y ya les dejé poco que decir, ya hay mucho más que decir, pues yo quiero darle la palabra entonces en este momento para que, y apreciar que esté aquí la doctora Elena López. Muchas gracias, doctora, que es la secretaria académica del Centro de Investigaciones de Estudios de Género en la UNAM. Muchas gracias, doctora Elena. Y le voy a dar el uso de la palabra para que justamente Emanuela Borsaquielo, que espero haber pronunciado Borsaquielo, investigadora de la UNAM, nos platique de la vitrina metodológica del proceso, cómo se llevó, y que nos platique cómo fue que, porque es muy complejo, o sea, tanto que van a abordar o vieron, pues no es un método o una vitrina fácil. Entonces le diría a Emanuela que nos hiciera el favor de platicarnos. Sí, Emanuela, gracias, muy amable y bienvenida.
Vale, muchísimas gracias y agradezco la palabra de bienvenida de la maestra Erendira y de recordar que hoy es el aniversario de Ayotzinapa, ¿no? Como primera cosa. Para nosotras fue muy importante este trabajo, que es un trabajo, subrayamos un trabajo de equipo, que tiene la presencia también de 3 investigadoras más, Carla Flores, Verónica Valero y Cuatemos Ruenda, y con todo este equipo hemos trabajado codo a codo con las varias visitadurías de la CNDH para analizar las varias recomendaciones generales, pero lo que nos interesaba, y hablo de la parte que me competía en la investigación, lo que nos interesaba mucho era elaborar una metodología que pudiera servir no solo por este estudio en específico, porque lo que falta mucho, y no solo en México, en general, en las políticas de igualdad, es una metodología de evaluación. Muchas veces se ponen en marcha las políticas públicas en materia de igualdad, pero esas políticas públicas no se evalúan, y no se evalúan muchas veces porque faltan paradójicamente los instrumentos para evaluarlas. Entonces, para ese estudio, la cosa que nos interesaba muchísimo y uno de los objetivos principales era no solo analizar cómo ha dicho la maestra Erendira, 15 años, ¿no? 15 años de trabajo de la CNDH, sino de dejar a la CNDH un instrumento flexible, sobre todo flexibles, que se pudiera usar más adelante en el futuro. Voy a leer, así que no voy a quitar tiempo también a la doctora Lucía. La metodología elaborada es un instrumento de uso para la construcción de indicadores específicos de género, capaces de dar seguimiento y efectuar la evaluación de políticas públicas, así como de proponer medidas específicas. Su característica principal es la flexibilidad. Las diferentes fases que la constituyen pueden moldearse de manera diferentes para examinar y valorar las pluralidades de los temas abordados, porque tenemos que decir que, claro, es una metodología flexible, sobre todo porque hemos abordado 3 temas muy diferentes, ¿no? Mujeres en situación de reclusión, mujeres desaparecidas e igualdad de género en políticas públicas. Los diferentes contextos en que se ubican y los actores involucrados. La elaboración y la aplicación de esa metodología, además de ser una herramienta operativa para dar seguimiento y evaluar la incidencia de los instrumentos de posicionamiento, también permitió detectar las posibles fallas en la propia elaboración de los instrumentos. De esta manera fue posible generar propuestas de mejora en su realización, poniendo en el centro de manera estratégica la perspectiva de género. La metodología está compuesta de 2 fases, el análisis al interior, como lo hemos nombrado, y el análisis al exterior. La primera, o sea, el análisis al interior, tiene como finalidad de realizar un análisis sobre la estructura misma de los instrumentos de posicionamiento, porque podemos bien entender que si desde los instrumentos de posicionamiento la construcción del mismo instrumento está hecha mal, no podemos después hacer una evaluación realmente eficaz. Solo a través de esta primera fase se pueden generar indicadores que ayudan a la operatividad de la segunda fase, el análisis al exterior, la cual consiste en la búsqueda de algún tipo de impacto o trascendencia de los instrumentos de posicionamiento en los siguientes ámbitos: políticas públicas, medios de comunicación y ley. El examen en profundidad y la valoración del contenido de los informes se llevó a cabo en 2 fases, diagnóstico y pronóstico. ¿Qué entendemos por diagnóstico y qué entendemos por pronósticos? Entendemos por diagnóstico la descripción y representación discursiva del problema. Solo cuando se analiza la forma en que se construye la representación de este se puede entender su estructura lógica y evidenciar el proceso que llevó a definir las diferentes propuestas para intentar solucionarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nos construimos un instrumento sin poner al centro de nuestra investigación la sujeta de investigación, como las mujeres en situación de
en situación de reclusión, no podemos después no podemos crear un instrumento realmente eficaz. Entendemos por pronóstico las propuestas de acción solicitadas a las autoridades competentes para detener y o reparar violaciones a derechos humanos. El análisis en profundidad del diagnóstico del pronóstico permitió dos cosas. En particular, examinar cómo fueron diseñadas las acciones propuestas por la CNDH, tanto en la recomendación general como en cada uno de los informes especiales, y en segundo lugar, permitió generar una serie de indicadores que hicieron posible analizar la incidencia que tuvieron las medidas propuestas en las políticas públicas y, cuando las fuentes de información lo permitieron, en los medios de comunicación. Por ejemplo, en el tema de mujeres internas en los centros de reclusión, entre los principales hallazgos del análisis al interior, averiguamos cómo desde el 2002 hasta el 2015 se repite la narración de las problemáticas y la violación de los mismos derechos de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito penitenciario. O sea, desde el 2002 hasta el 2015 se repiten las mismas violaciones. Eso muestra que las recomendaciones elaboradas no solo carecieron de impacto trascendentes en los centros de reclusión, sino que los mismos hechos problemáticos que derivaron en violaciones a derechos humanos desafortunadamente permanecieron o se agudizaron en el tiempo. En el equipo tuvimos una discusión muy amplia sobre qué marcos interpretativos usar, ¿no? Es importantísimo el marco interpretativo, y al final decidimos de usar un marco muy amplio porque cada metodología no tiene que ser una camisa de fuerza, sino que se tiene que usar de manera bastante flexible, y decidimos de usar como marco interpretativo lo de la igualdad de género. Pero ¿qué entendimos como igualdad de género, no? Porque muchas veces se dice igualdad de género sin definir la igualdad de género, y al final se evalúan las políticas públicas de manera muy extemporánea. Como igualdad de género, según entendemos que la violencia contra las mujeres se relaciona con la desigualdad de género y se considera como forma de discriminación y reflejo de las relaciones desiguales de poder, desde la familia hasta el conjunto de la sociedad, siempre para remarcar, ¿no?, el proceso estructural de violencia en la que vivimos. No hablamos de violencia de género, sino por eso estudio específico, pero sobre todo de violencia contra las mujeres. ¿Y por qué? Porque nuestro sujeto principal de investigación en este caso es la mujer. Al final, los resultados del análisis se sintetizaron en un resumen crítico comparativo entre el análisis del interior y el análisis al exterior que llamamos el supertexto. También haciendo referencia nomás a otros estudios, ¿no?, entre la Unión Europea y Estados Unidos. La segunda fase, el análisis al exterior, tuvo tres objetivos principales, o sea, analizar la incidencia que han tenido las recomendaciones propuestas por la CNDH, localizar los puntos críticos y realizar propuestas y sugerencias. Los indicadores fueron fundamentales, y fueron fundamentales porque muchas veces se analizan las políticas públicas y las comunicaciones sociales con indicadores que sí, claro, tienen validez, pero no son con perspectiva de género. En general, los indicadores elaborados tienen unas características básicas específicas, o sea, la validez, la fiabilidad, la precisión, la sensibilidad, la comprensibilidad y la accesibilidad. O sea, cada indicador tiene que tener estas características específicas. Nosotras, que intentamos aportar a los indicadores que generamos, intentamos aportar 4 puntos específicos, que son poner en el centro de la investigación a las sujetas afectadas y sus necesidades, generar cada indicador según las características específicas del objetivo que queremos medir, analizar el
sistema de desigualdad, teniendo en cuenta que cada sistema se genera en un contexto específico, porque siempre decimos que cada investigación feminista tiene que ser situada y con experiencia. Y el cuarto punto es fijar las causas prioritarias que conforman cada sistema y que, con el paso del tiempo, lo transforman en un sistema estructural de violación de derechos humanos. Respecto de las políticas públicas, analizamos claramente políticas públicas nacionales y políticas públicas estatales. Políticas públicas nacionales, los planes nacionales de desarrollo, porque desde los planes nacionales de dichos se derivan todas las políticas públicas más importantes del país, y analizamos claramente también todas las políticas por lo que pudimos, porque también como va a subrayar la doctora Lucía, tuvimos pocos meses de investigación respecto de lo que no se necesita por estos estudios, y las políticas estatales. El respecto del tema de mujeres en reclusión, nuestros análisis evidencia que en los programas gubernamentales hay problemáticas estructurales que limitan la capacidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. En la actualidad es necesario proponer a las autoridades competentes algunas propuestas específicas. Antes que nada, profundizar en los temas de mujeres en reclusión, porque sí, se tiene aún que profundizar en esos temas. En cada programa que analizamos de política pública a nivel nacional, las mujeres en situación de reclusión nunca se citan como sujeto autónomo, nunca. Entonces, después la encontramos en algunas políticas estatales, pero en los planes de desarrollo nunca se citan, están completamente borradas y silenciadas, desafortunadamente, a diferencia de cuanto ha hecho la CNDH con su trabajo, ¿no? Como decía bien la maestra Rendira al principio, sí hay un problema muy fuerte de las mujeres en prisión que son madres, que son más o menos el 96% de la población en total. Y es necesario realizar aún más un estudio que aborde la convivencia y en su caso la condición es adecuada porque los hijos y las hijas pequeñas permanezcan con su madre en prisión. Y es necesario que los objetivos, las metas y las líneas de acción de las políticas públicas tengan que incluir a priori y de manera específica el tema de mujer en reclusión. El segundo tema es el tema de homicidios y desapariciones en Ciudad de Juárez, ¿no? que es un tema que claramente nos afecta muchísimo. Para mejorar el impacto del trabajo de la CNDH en políticas públicas que abordan el tema de violencia de género, se propone, con base a los resultados del estudio, que el trabajo de la Comisión centre la atención y dirija sus propuestas a las autoridades responsables de planear y ejecutar las políticas públicas nacionales en materia de violencia de género, sobre todo en materia de prevención de violencia contra las mujeres, que deben orientarse no solo a proponer medidas asistenciales, sino a crear entornos sociales y culturales que hagan posible y viables el ejercicio de sus derechos a una vida digna y libre de violencia. En ese sentido, se puede proponer a las autoridades competentes ampliar el ámbito de las políticas públicas ya en marcha con acciones concretas, como dotar de más recursos a la Casa de Refugios y a los centros de justicia para las mujeres con el objetivo de ofrecer programas integrales y crear un fondo presupuestal plurianual para la gestión, porque la Casa de Refugio y los centros de justicia tienen siempre problemas de recursos. Y desafortunadamente ir en una casa de refugio para las mujeres víctimas de violencia es el último recurso para salvarse la vida. En materia de seguridad se requiere transitar de la concepción de la seguridad pública como sinónimo de orden y de ley, vigilancia y control, a la que entendemos como seguridad humana. Y en materia de información y sensibilización, entre muchas cosas que propusimos en el estudio, es necesario proponer a las autoridades competentes generar una amplia y permanente campaña de publicidad en contra de la violencia de género, porque muchas veces esas campañas de publicidad sí sirven, pero son muy extemporáneas, duran un mes, 2 meses y después están completamente borradas. Y la repetición nos enseña que la repetición no pega en el imaginario.
en el imaginario público. En materia de salud nosotras hemos subrayado la importancia del sector salud. La importancia del sector salud es fundamental porque, y hemos hecho toda una parte del estudio centrándonos solo eso en materia autónoma, porque es fundamental, porque muchas mujeres no denuncian por miles de factores, pero también tenemos que respetar a las mujeres que no denuncian. Y toda esta zona gris de mujeres que no denuncian, porque vienen revictimizadas de las instituciones, porque intentan denunciar, en otros estudios hemos descubierto que más del 90% de las mujeres en Guanajuato, por ejemplo, denuncian por la primera vez, después sufren una revictimización, vuelven a casas y no pueden más seguir adelante en la denuncia, ¿no? Y toda esta zona gris, ¿dónde se queda? Se queda en el sector salud. Y desde allá tenemos que rescatarlo, ¿no? Entonces, en materia de salud es necesario proponer a las autoridades competentes elaborar un plan orgánico que coloque a las mujeres en el centro de dichos objetivos de salud como parte del ejercicio de sus derechos humanos. Evaluar los efectos de los tratamientos brindados a las víctimas directas y indirectas de violencia y capacitar al personal de salud para tener herramientas que les permitan responder en caso de violencia extrema. Pero cuando se capacita el personal de salud, se tiene no solo que capacitarlo, sino después, unos meses, también evaluar qué efecto ha tenido esta capacitación, ¿no? En el capítulo 4, el informe especial sobre el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres 2007-2008, hemos averiguado que en los 32 estados del país el panorama de las políticas públicas en materia de igualdad aparece absolutamente fragmentado y complejo. Y existen enormes diferencias que caracterizan la situación en cada entidad, y nuestros análisis de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres evidencia que además de la armonización legislativa de la que hablará la doctora Lucía, es urgente llevar a cabo una evaluación en profundidad de todas las acciones puestas en marcha en materia de igualdad y transversalización. Miren que la búsqueda de políticas públicas, estado por estado, fue súper compleja y muy difícil, porque no hay un archivo. O sea, simplemente faltan un archivo, estado por estado, o un archivo central, donde podemos ir y decir, allá hay todas las políticas públicas de ese estado y poderlo analizar. Entonces, ¿cuáles fueron las propuestas que se tienen que poner en marcha a las autoridades competentes por parte de la CNDH? Estructurar las políticas públicas según criterios coherentes a una visión de la igualdad como equilibrio de las relaciones de poderes entre los géneros en cada campo y fase de la vida, construir los programas a partir de una metodología coherente con la transversalización de la perspectiva de género, que puede parecer una cosa banal, pero no lo es, porque aún hoy en día no la tenemos. Entonces, este estudio esperamos que pueda aportar un cachito más a la elaboración de una metodología simplemente para la evaluación. Y quiero agradecer personalmente porque hemos trabajado codo a codo, ¿no?, con las diferentes visitadurías, y sobre todo a Elsa Gonda, porque todos los comentarios que nos has hecho mes por mes al estudio fueron muy, muy enriquecedores para llevarlo a cabo. Muchas gracias. Pues apreciamos el trabajo que nos muestra Emanuela. Sobre todo a mí me interesa mucho la metodología de evaluación, porque las vitrinas son diferentes. Nosotras también hacemos procesos de evaluación de manera permanente para la política pública en materia de igualdad. Es nuestra función real, también como Comisión Nacional por ley, dentro de la ley general. Pero algo muy interesante, les quiero decir a los que nos ven y nos escuchan, y sobre todo aquí a nuestras compañeras, es que efectivamente pues la realidad también ha cambiado. Es decir, de 2002 a la fecha, hay discursos, por ejemplo, antes era equidad, ahora es igualdad, antes era, ni siquiera había un presupuesto para mujeres, allí, bueno, hay una parte muy poquita, tampoco es suficiente, pero digamos, ha habido también evoluciones. No quiero decir que con eso es suficiente, vuelvo a reiterar, sino evidentemente ha habido algunas transformaciones, algunos procesos que todavía falta hablar de una igualdad sustantiva, que ese es otro tema fundamental. Hablar de ello, pues,
es otro nivel ya de claridad o de observación, pero lo que es importante también es señalar que ojalá realmente cuando nosotros, y aquí está también debo de mencionar la otra directora general que es Laura Vargas, que es la que le toca hacer las recomendaciones y todas las cuestiones, porque a la compañera Elsa le toca todo el tema de políticas públicas, pero quienes arrastran el lápiz, quienes están haciendo, pues aquí están todos mis directores que hacen eso, por eso los invité, porque me parecía muy importante que las escuchen, porque son los que elaboran las recomendaciones, son los que elaboran con sus equipos todos los procesos e instrumentos, y me interesaba mucho que las escucharan a ustedes, porque efectivamente la construcción dentro de casos, porque nuestro caso puede ser de manera oficiosa o por un contexto, o por algo muy urgente, que nosotros muchas cosas las hacemos de oficio, es decir, de manera oficiosa, pues efectivamente nos remite a tener un estándar pertinente de observar y tener la claridad de qué queremos recomendar, en qué contexto, porque la hermenéutica ha cambiado, las hermenéuticas de este país han cambiado lamentablemente, no es el mismo país hace 10 años que ahora, y lo digo lamentablemente por el tema de las olas de violencia. Entonces ojalá o fuera muy halagüeño, lamentablemente pues no es en ese sentido en los contextos del norte de las fronteras, con las indígenas, en fin. Pues sin más, quiero apreciar que esté aquí también Lucía Núñez Rebolledo, quien es doctora en Ciencias Sociales también por la UAM. Ella actualmente es también parte de este centro de estudios y es la coordinadora de estos en esta lógica, y dentro de ella tiene una experiencia larga también en trabajo de violencias y demás cuestiones, pero en particular quisiera que Lucía nos platique sobre todo el trabajo que ellas realizaron, porque se dice fácil, pero es un trabajo bastante extenso, y sobre todo insisto, por los instrumentos que son diversos, o sea, no es ni jurídicamente, ni formalmente, ni en lo que implica cada uno de ellos, porque quienes somos abogados también pues nos queda claro que es diferente instrumental y que también tiene su propia lógica cada uno de ellos, y además también la necesidad que una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté siempre a la vanguardia y siempre a la altura y siempre atenta a las necesidades de lo que una sociedad necesita. Gracias, Lucía, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, maestra Heréndira. Buenos días a todas, a todos, a todos los integrantes de aquí, bueno, primero a todas las integrantes del Presidium, a los invitadas y los que nos acompañan en este evento, también a quienes siguen los medios de comunicación vía streaming por diversas plataformas. Reitero, digamos, el agradecimiento que la maestra Manuela hizo a nuestro gran equipo de trabajo, ya ella las ha nombrado. Y bueno, la maestra Manuela habló bastante sobre la metodología. Yo no voy a abordar esta parte más para tratar de ser más breve. Y habló también sobre algunas propuestas que se hicieron en el estudio en materia de políticas públicas. El informe ejecutivo, que es como su nombre lo llama, es un informe ejecutivo que hoy se presenta, es solo un resumen puntual de la metodología y de los principales resultados de la investigación que se encuentran de manera detallada y amplia en el estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales e informes especiales emitidos por esta Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de mujeres. Este estudio se integra de 3 anexos que conforman un documento total de 1.266 páginas que puede ser solicitado a la CNDH para su consulta. Ya está en página, incluso me están informando que ya está todo el documento disponible en línea. Este estudio tuvo como objeto analizar solamente, quiero aclarar, una recomendación general, que es la recomendación general número 3, que fue emitida efectivamente en 2002, con el tema de mujeres internas en centros de reclusión en la República Mexicana. De esa recomendación, 2 informes especiales sobre el mismo tema, emitidos, uno en 2013 y el otro en 2015, y también el informe especial, ya en otro tema, de 2003, sobre casos de homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ahora ya no nombramos feminicidios, hablando de esta lógica de la que hablaba la maestra Heréndira, sino feminicidios.
y 2 evaluaciones integrales hechas a este informe especial, que fueron hechos por el Congreso de la Unión. El primero es en 2005, en 2008. Aquí ya podemos ver que las características de los instrumentos efectivamente son totalmente distintas. Estamos hablando de una recomendación general, de 2 informes especiales y de 2 evaluaciones integrales, que tienen efectos, digamos, totalmente distintos, de acuerdo, en comparación con los instrumentos propiamente dichos, que son los informes especiales y las recomendaciones generales. Y finalmente, nuestro objetivo de análisis fueron 2 informes especiales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, el informe especial de 2007 y el informe especial de 2008. Ya Emanuel habló sobre el análisis al interior y el análisis al exterior. Solamente quisiera puntualizar que de estos instrumentos se abordaron 4 temas o ámbitos de análisis. El primero, el que ya también nos hizo favor la maestra Emanuela de presentarnos algunas de las propuestas, que fue políticas públicas. El segundo, medios de comunicación. El tercero, leyes y reglamentos. Y el 4, variabilidad de las quejas. ¿A qué me refiero con variabilidad de las quejas? ¿Qué variabilidad hubo en aumento o disminución de las quejas 2 años después o 2 años antes de la emisión de dichos instrumentos? Para el análisis de estos instrumentos se dividió este corpus, digamos, este archivo por temas. El primer tema, de acuerdo a lo que ya les comenté, tiene que ver con las mujeres privadas de su libertad en centros de reclusión. El segundo tema, lo que ahora conocemos como feminicidios, y antes se nombraba como homicidios y desapariciones en Ciudad Juárez. Y el tercer tema, que tiene que ver con derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. En ese orden me voy a referir a algunos de los principales hallazgos y resultados que tuvimos y en este estudio. Sobre el tema 1, que es el tema de mujeres privadas de su libertad en centros de reinserción, otro cambio en el lenguaje. Vamos a ver que en la recomendación de 2002 el lenguaje es distinto y no hablamos de reinserción tanto, se hablaba de centros de reclusión, no centros de reinserción. Y vamos a ver que el análisis al exterior de los 3 instrumentos de la CNDH en este tema reveló que en políticas públicas ninguno de estos ni sus recomendaciones fueron considerados, o por lo menos no se les refirió. Es importante mencionar que en el tema de mujeres privadas de la libertad, en su apartado de políticas públicas, era algo poco considerado en 2002, ya que apenas en 2013, pero sobre todo en 2015, se empieza a evidenciar con más éxito la situación de desigualdad y de vulneración a sus derechos humanos. De acuerdo con el análisis de las notas de prensa a las que se tuvo acceso, la CNDH logró posicionar el tema, sobre todo en 2015, evidenciando la situación de las mujeres madres que viven con sus hijos en dichos centros. Sin embargo, a nivel legislativo, las leyes se vieron casi nada modificadas por las propuestas de recomendación de la CNDH. La mayoría de estas fueron llamados a los gobiernos para no violentar las normas constitucionales ya existentes, como la separación por sexo y por condición jurídica, más que de reformas de la ley. El contexto de transformación del sistema de ejecución penal en 2015 pudo ser una oportunidad para que la CNDH posicionara sus instrumentos y recomendaciones en la negociación de la elaboración y aprobación de la nueva ley. Sin embargo, su participación fue de poca influencia. Sobre la variabilidad de las quejas, no se obtuvo más información de la CNDH que aquella que se pudo consultar mediante los informes anuales de la Comisión. Se observó que, aún después de la emisión del informe especial 2015, el número de quejas aumentó en 2016 con respecto al año anterior. La información no pudo ser analizada con mayor detalle y profundidad, ya que en los informes anuales no se explicita información cualitativa ni comparaciones cuantitativas desagregadas por sexo que permitan determinar algún tipo de incidencia de los instrumentos de posicionamiento en la variabilidad de las quejas. Una de las conclusiones a las que llegó el presente estudio fue que la propia CNDH, a través de lo prescrito sobre las recomendaciones generales en su artículo 140 de su reglamento interno, dificulta establecer mecanismos de seguimiento puntuales sobre el grado de su cumplimiento. La redacción del último párrafo del citado artículo reglamentario ha generado duda o confusión sobre la demanda de parte de la Comisión de que se dé respuesta a sus recomendaciones generales, cosa que se entendería obligatoria apenas con la reforma de 2011.
pues se señala que estas, entre comillas, no requieren aceptación de parte de la autoridad, lo cual resulta innecesario establecer en tanto que todas las recomendaciones son no vinculantes. Esta situación podría hacer pensar que el referido artículo 140 del reglamento interno de la Comisión prescribe en realidad que la misma CNDH no puede requerir respuesta. En el estudio se incluyó, para esto, una proposición de reforma, la cual pretende proporcionar una herramienta jurídica que ayude a dar seguimiento puntual a las recomendaciones generales. En la realización del análisis, con frecuencia fue imposible encontrar un vínculo entre las acciones de la autoridad que coinciden y lo recomendado por la CNDH cuando no se reconoce el origen exacto de aquellas, debido a la falta de motivación referencial por parte de la misma autoridad que emprende la acción. Esta situación se puede observar en relación con la totalidad de los instrumentos de posicionamiento que han sido materia del presente estudio. Cuando se encontró coincidencia parcial o total de las leyes, reglamentos, políticas públicas o programas con propuestas de recomendación o recomendaciones generales de la CNDH, pero sin que los autores de las mismas se hubieran referido a la comisión, se destacó tal situación, sin dar, por supuesto, por cierta, ninguna relación directa. En cuanto al tema 2, que es el de desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y sus 2 evaluaciones integrales, el análisis y la estrategia metodológica diseñada para conocer la trascendencia de este informe sobre homicidios y desapariciones fue de las más complejas, ya eso también apuntó algo la maestra Manuela, no solo por la propia construcción de este informe, la cual dista de los 2 informes especiales revisados en el tema 1, sino porque los 2 documentos estudiados relacionados con el tema no eran ni recomendaciones ni informes especiales, sino evaluaciones integrales sobre las acciones realizadas por 3 ámbitos de gobierno respecto al informe especial 2003, elaboradas, como ya había dicho, en 2005 y 2007. Después de revisar 39 documentos, entre los que figuraron programas sectoriales, encuestas, evaluaciones y diagnósticos, no se encontró ninguna incidencia de este informe en las políticas públicas que fueron puestas en marcha en Ciudad Juárez. Sin embargo, se considera en particular el informe 2003, que tiene este informe un gran valor social, más que por el cumplimiento de sus propuestas de recomendación por parte de las autoridades, por la importante aportación de la investigación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en ese sentido, la función que dicho informe desempeñó como instrumento de conocimiento del actuar de las autoridades, evidenciando su falta de probidad, omisión y negligencia en las investigaciones, sobre todo por parte de la Procuraduría del Estado. La CNDH ha tenido un papel importante en la evolución de lo llamado Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo cual de alguna manera guarda relación con aquella problemática de Ciudad Juárez que la CNDH dio a conocer a través del informe sobre el tema. No obstante, como se advierte en el estudio, no se puede establecer una relación causal directa entre estas propuestas y el avance paulatino de las políticas públicas, debido a que en ninguno de los programas, diagnósticos y demás documentos de las autoridades sobre el tema se menciona el informe de la Comisión, este informe de 2003, ni sus 2 evaluaciones. Asimismo, fue imposible apreciar el trabajo de la Comisión dentro del esfuerzo concomitante con otros actores, como el del gobierno estatal o el del trabajo realizado con la PGR y la Procuraduría Estatal, que la misma CNDH reconoce en la segunda evaluación integral, o, por otra parte, de la exigencia de las víctimas, los familiares y la sociedad en general. Por ello, se puede resumir que las propuestas de recomendación de la CNDH no tuvieron trascendencia en la elaboración y la puesta en marcha de las políticas públicas contra la violencia de género en el estado de Chihuahua, y que existen diversos factores que obstaculizaron y siguen obstaculizando la solución del problema. Sobre este asunto, a quien le interese, les recomiendo consultar el apartado A del capítulo 6 de este estudio. No obstante lo anterior, se debe destacar la importancia que tuvo este informe y sus evaluaciones para documentar las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de las mujeres víctimas de feminicidio y de sus familiares en Ciudad Juárez. La investigación presentada en el informe fue muy útil para dar a conocer la verdad de lo que acontecía en esa localidad al norte del país, lo cual dio fuerza
y eco a las voces de las víctimas indirectas que denunciaban tal situación. Un hecho de enorme importancia fue que algunas de las propuestas de la recomendación del informe especial de 2003 fueron tomadas en cuenta en la histórica sentencia sobre Campo Algodonero, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto al tema de trascendencia del informe especial 2003 en el ámbito de comunicación social, la CNDH contribuyó a posicionar públicamente el tema del informe especial 2003, transformándolo en un problema político. En el ámbito normativo no se encontró ninguna referencia o trascendencia de este informe. Lo anterior, porque las propuestas de recomendación de este informe estuvieron dirigidas a que las autoridades de procuración y administración de justicia cumplieran con su obligación de prevenir, investigar y erradicar lo que antes se denominaba homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y las desapariciones, más que a solicitar de manera explícita o implícita algún cambio normativo. Aunque los objetivos específicos para realizar el estudio que ahora se presenta hayan sido medir y evaluar el comportamiento de las quejas respecto de violaciones de derechos humanos que en la materia de mujeres ha recibido este organismo nacional, tal medición no pudo ser realizada de manera efectiva. Lo anterior en virtud de que en ninguno de los tres temas en los que se dividió este estudio, la CNDH proporcionó la información bajo los criterios en los que se solicitó e indicando que tales datos podrían ser encontrados en sus informes anuales. Como ya se mencionó, en cuanto al tema de mujeres privadas de libertad, la información encontrada en los informes anuales relacionados con cada uno de los instrumentos no era suficiente y no estaba segmentada por sexo. En cuanto al tema presente, en el presente apartado, o sea, el tema 2, la información encontrada en los informes anuales de la CNDH tampoco permitió hacer una evaluación sobre la disminución o aumento de las quejas con anterioridad y posterioridad a la emisión del informe 2003, pues tampoco aparece desglosada por sexo ni referenciada geográficamente a Ciudad Juárez. Finalmente, con base en el estudio que se ha presentado, se recomienda que la CNDH revise lo ocurrido con los expedientes de queja que motivaron la emisión del informe especial 2003 y que fueron atraídos oficiosamente por este organismo. Expedientes de queja que fueron iniciados en las comisiones estatales, lo que debió conducir a la investigación de violaciones específicas de derechos humanos posiblemente cometidas contra diferentes personas, de las cuales no se proporcionó constancia. Sobre el tema 3, informes especiales sobre el derecho a la igualdad de mujeres entre mujeres y hombres, la trascendencia de los informes de igualdad de 2007 y 2008 en políticas públicas, las leyes y los reglamentos es igual de escasa que en los otros informes especiales estudiados en el presente análisis. En este tema fue imposible encontrar una relación que vinculara las respuestas de recomendación de ambos informes con las políticas públicas puestas en marcha por los estados, ya que en los correspondientes documentos no se hacía referencia alguna a la CNDH. La existencia de similitudes, aproximaciones o posibles relaciones no explícitas entre programas y demás instrumentos de políticas públicas con los instrumentos de posicionamiento del presente tema ha sido registrada en el texto del estudio que hoy se presenta. En cuanto al aspecto de comunicación social, se pudo apreciar que las campañas realizadas en algunos de los estados no solo ignoraron lo propuesto por los informes especiales de igualdad, sino que reprodujeron estereotipos de género. Algo que no puede soslayarse es que los informes especiales sobre igualdad tuvieron una trascendencia en medios de comunicación, generalmente indirecta pero efectiva. La trascendencia de las investigaciones sobre el estado que guarda la observancia de los derechos humanos y, más en general, las realidades sociales es parte del esfuerzo por modificar el entorno que afecta la vida de las personas. El tema de igualdad entre mujeres y hombres se ha abierto campo en los últimos años y a ello ha contribuido sin duda el papel que, por mandato de ley y por decisión propia, lleva a cabo la CNDH a través, entre otros, de sus informes especiales. Esto se observa también, como ya se ha indicado, respecto a la trascendencia del posicionamiento en medios de comunicación de otros informes especiales que han sido objeto del presente estudio. Es conveniente subrayar solamente algunas omisiones de diversas autoridades respecto de las propuestas de recomendación expuestas en los informes de igualdad 2007 y 2008. Aquí quiero aclarar que esto fue la revisión que hicimos hasta el año pasado, hasta 2016. Puede ser que algunas situaciones hayan cambiado de 2016 a la fecha.
La primera es que el gobierno federal no expidió el reglamento, sigue sin expedirlo, de la Ley Federal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Número 2, al momento del segundo informe, el de 2008, 22 estados no habían incorporado los dos principios, el de igualdad de mujeres y hombres y el de no discriminación por motivo de sexo o por diferencias sexuales. Un número igual de estados, 22, que tenían incorporado el principio de igualdad, no tenían el de no discriminación. 25 estados que tenían el principio de no discriminación carecían del de igualdad. Finalmente, 7 estados carecían de ambos principios y solo 4 de ellos ya lo habían incorporado plenamente a la fecha del presente estudio. En relación con la conformación de instancias municipales sobre las mujeres, por mandato de las leyes orgánicas municipales de los respectivos estados de la Federación, solo 11 entidades cuentan con instancias legales municipales para la política en favor de las mujeres. Y respecto a la armonización entre las leyes federales y las locales en materia de igualdad, no discriminación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 1. 30 estados cuentan con legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 2. Solo 9 estados cuentan con legislaciones en materia de no discriminación por motivo de sexo o por preferencias sexuales, en completa armonía respecto de la legislación federal. Y 3. 28 estados cuentan con leyes de acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia en armonía con la legislación federal. Para finalizar, hay que señalar que, en cuanto al aspecto de variabilidad de las quejas sobre este tema, tampoco fue posible una medición de trascendencia de los dos informes especiales. Esto se debió a la ausencia de la requerida información sobre las quejas presentadas ante la comisión. Por último, quiero hacerles una invitación a consultar no solo el informe ejecutivo que hoy se presenta, sino, como dije en un principio, a consultar el estudio completo, que tiene mucha información de relevancia y que en esta presentación ya no me da tiempo de abordar o de ahondar, ¿no? Como siempre, en las presentaciones tenemos que acotar por motivos de tiempo. Agradezco mucho a la licenciada Elsa Conde por todo el apoyo que nos brindó en la realización de este estudio, a la licenciada Laura Gursa, ¿no? Por la confianza y, digamos, por establecer vínculos de comunicación. Y bueno, sobre todo al equipo de trabajo que hizo posible hacer un informe tan minucioso, extenso, amplio y que tiene información incluso, digamos, que no es sencilla de obtener, ¿no? Y desglosada. Pues muchas gracias y eso sería todo por mi parte. Gracias. Le damos las gracias a la doctora Lucía. Es parte de la cuarta visitaduría justamente la labor de dar seguimiento a todo este tipo de políticas. Seguramente ustedes tuvieron acceso a todo el trabajo que se ha hecho a través del PAMIN, de las diversas leyes que hicimos y que justamente es parte de todo un proceso justamente para que las legislaciones y los diversos procesos estructurales cambien en este país, porque efectivamente pues las recomendaciones no son suficientes, sino va paisado de 3 elementos estructurales. Un elemento estructural tiene que ver con normatividades para que den garantías de no repetición. Segundo, presupuestos adecuados para que se garantice el derecho. Y tercero, que haya justicia para que sea posible. Gracias, doctora Lucía. Le doy la palabra a la doctora Elena López, que es la secretaria académica del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días. En nombre de la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la doctora Ana Buquet Corleto, que hoy no puede acompañarnos por atender a otro compromiso adquirido hace tiempo, una disculpa en su nombre. Quiero agradecer a la cuarta visitaduría general y a su titular, a la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, así como a la Dirección General de Planeación y Análisis, a su titular también, que nos acompaña en el presidium, licenciada Laura Gursa, por la organización de la presentación de este estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales e informes especiales de la CNDH en el tema de mujeres. Aprovecho, por lo tanto, para hacer un reconocimiento al excelente trabajo llevado a cabo por las coordinadoras académicas de este proyecto, la doctora Lucía Núñez y la maestra Emmanuela Bursaquielo, y su equipo de trabajo también,
en el marco del convenio específico de colaboración firmado entre la CNDH y la UNAM a través de dos entidades importantes de la UNAM, la Coordinación de Humanidades y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Esperamos que sea una oportunidad para llevar a cabo un balance crítico sobre los diferentes documentos elaborados por la CNDH en los temas de mujeres de reclusión, homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y el derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Efectivamente, doctora Elena, para nosotros es muy importante, no es el único convenio que tenemos justamente en este ámbito, tenemos varios que nos ayudan justamente a ver de manera crítica y a observar qué nos falta como institución, y tendremos seguramente el año que entra más que trabajar conjuntamente para favorecer estas tareas. Por último, quisiera darle la palabra a mi compañera querida Laura Gursa para que nos haga algunas reflexiones sobre esta presentación. Gracias, Laura. Gracias, buenos días tengan todas y todos ustedes. Aprecio muchísimo y no me resta más que agradecer los resultados de este estudio, y quisiera poner un poco en contexto por qué estos estudios. Miren, el artículo 6º, fracción 8ª de la Ley General de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé de manera específica, provee a la Comisión la posibilidad de proponer cambios y modificaciones a disposiciones legales, a normas, a prácticas administrativas, etcétera, a las autoridades. Igualmente otorga en el artículo 15 una facultad específica al presidente de la Comisión Nacional para formular propuestas que sean conducentes a mejorar la protección de los derechos humanos. En el marco de estos dos, principalmente de estos dos, porque hay otras facultades específicas, es que esto se traduce en distintos instrumentos que para el propósito de estos estudios los hemos denominado globalmente instrumentos de posicionamiento. Es decir, estamos claros que las distintas formas en las que la Comisión Nacional emite, digamos, este tipo de contenidos pueden ser de diversa naturaleza. Y algunos de estos instrumentos, por ejemplo, lo dijo la visitadora cuando hablaba de las garantías de no repetición, que se hacen contener en las recomendaciones particulares. No es el único contenido, pero genéricamente las recomendaciones particulares llevan este componente. Otros de los instrumentos pues son posicionamientos específicos sobre algún caso concreto, los informes especiales cuyo propósito legal es provisto para concentrar o enunciar, digamos, conductas o comportamientos de autoridades o patrones de comportamientos sistémicos que se observen respecto de una autoridad o de una problemática específica. Y en el caso concreto de las recomendaciones generales, pues su propósito, como lo enuncié, es formular propuestas de políticas públicas, de reformas a normas, a leyes, a procedimientos administrativos, etcétera, que lleven el propósito, digamos, de contribuir a una mejora sustancial en la protección de los derechos humanos. Es así como en revisión, digamos, de las atribuciones, al inicio de esta administración se hizo un análisis sobre cómo se estaba dando seguimiento a cada uno de estas tipologías de instrumentos de posicionamiento de la Comisión, recordando que la Comisión Nacional no tiene fuerza coercitiva, es decir, su valor es enunciativo, ¿no? Y es denunciar, digamos, y poner sobre la mesa la circunstancia o la situación que esté ocurriendo y que sea observable en esos términos. Bajo esta lógica nos encontramos con el artículo 140 del reglamento, que establece del reglamento de la ley de la CNDH, que establece que las recomendaciones generales tendrán la verificación de su cumplimiento mediante la realización de estudios generales. Es preciso indicar que, a diferencia de las recomendaciones particulares, este instrumento no exige, como bien lo señaló Lucía, una aceptación explícita por parte de las autoridades, es decir, es la manifestación generalizada de la Comisión sobre
una propuesta de mejoras de manera específica, y lo que estamos midiendo con estos estudios, aunque claro que estamos buscando de una manera crítica, objetiva, evaluarnos, saber dónde estamos parados, cómo queremos mejorar nuestros instrumentos, cómo darle mayor eficacia a estos instrumentos, pero también el otro componente, quizá el más relevante dentro de esta evaluación, tiene que ver con el grado de receptividad de las autoridades respecto de estos pronunciamientos o estos posicionamientos que la Comisión hace en cualquiera de estos contenidos. Para poder lograr esto, es que utilizando, digamos, la obligación del 140 reglamentario, decidimos por parte del presidente de la Comisión Nacional, no bien lo decide él y me lo instruye a mí, hacer estudios de manera específica que midieran de forma integral, digamos, y temáticamente los distintos instrumentos. De ahí que sea esta combinación extraña de evaluación entre informes especiales, en algunos casos, como en el tema del sistema penitenciario, pues incluye también los posicionamientos, incluso va a incluir diagnósticos, está en proceso de elaboración, y los pronunciamientos penitenciarios, además de los informes especiales y las recomendaciones. Esta recomendación en particular se determinó agruparla dentro de la temática de no violencia contra las mujeres, en virtud de que su enfoque iba principalmente encaminado a reducir esas circunstancias que violentan a las mujeres dentro de los reclusorios. Pero existen otros estudios temáticos, al final serán 11 en la colección, esa es la razón por la que este es el tomo 3. Vale señalar que nos brincamos el tomo 3 y ya habíamos publicado el tomo 4, esto por razones logísticas de producción editorial, pero estamos ya en el tomo 4 y en breve estaremos, digamos, pues presentando los resultados de los restantes estudios hasta completar la colección completa. Es decir, nuestra intención es poder disponer de un conjunto de cuando menos 11 estudios que desde la óptica muy particularizada de cada temática, que tiene su propia complejidad, nos brinde herramientas, instrumentos válidos, primero para medir qué grado de receptividad tienen las instituciones, segundo para recolocar los temas, es decir, nuestro propósito no es esconderlos debajo de un cajón, ninguno de estos instrumentos, sino desempolvarlos, traerlos a la mesa, medirlos, evaluarlos, es decir, dónde estamos parados, como lo dijo la maestra Heréndira, respecto de estas propuestas, de estos contenidos, cómo hemos de reformularlos, si es necesario reformularlos, por supuesto, hacerlo con las circunstancias actualizadas, los tiempos cambian, el lenguaje cambia. Cuando la recomendación del 2002 pues apenas tenía una naciente política, es más, ni siquiera entendíamos todavía cómo se ponía eso de la perspectiva de género, ¿no? La primera ley había nacido en el año 2000, ¿no? Se acababa de crear el Instituto Nacional de las Mujeres, evidentemente que no había un lenguaje educado y generalizado en las instituciones ni en los funcionarios o funcionarias que nos tocaba desde los múltiples ámbitos implementar este nuevo enfoque, que entonces era de equidad de género, ¿no? Entonces, bajo esta óptica, evidentemente tenemos que retomar estos temas, actualizarlos, evaluarlos en su justa dimensión en la circunstancia actual y, por supuesto, cerrar el círculo entendiendo si su naturaleza, si su diseño normativo, si su diseño o no, porque hemos de decir que los instrumentos van cambiando, ¿no? De área en área, de tema en tema. Y en esta lógica, pues entender si es necesario que establezcamos procedimientos muy puntuales, a pesar de que hay contenidos genéricos diseñados dentro del reglamento, para darle un mejor contenido, para darle una mayor eficacia, reflexionar sobre si se requiere o no una reforma legal que le brinde nuevas y mejores condiciones a estos instrumentos. Apenas una velada redacción en la ley habla de la atribución de la Comisión para operar programas preventivos, es decir, este componente tan importante de la prevención. Creo yo que en cualquier política pública
que esté enfocada mayoritariamente a un componente reactivo, evidentemente estará condenada a ser reincidente. Entonces, lo que tenemos que apostarnos es por fortalecer la acción preventiva de la Comisión y fortalecer instrumentos preventivos como estos, que van encaminados a hacer garantías de no repetición, que van encaminados a hacer un mejoramiento de la política pública en materia de derechos humanos, que estén acordes a la reforma constitucional del 2011, que estén acordes a las obligaciones de las autoridades en el artículo primero constitucional, que es general y mandatorio para todas y todos los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. Y entonces, bajo esa lógica, me parece súper valioso el estudio que se formula desde una perspectiva crítica y objetiva por parte de la coordinadora y las investigadoras, que contiene además una valiosísima metodología con indicadores muy puntuales que podemos transversalizar, que podemos llevar al proceso de evaluación posterior con el que hubiéramos de seguir, digamos, el seguimiento de este tipo de instrumentos. Vamos a esperar a ver, porque hemos encontrado cosas riquísimas en los resultados de estos estudios. Hoy traemos en proceso en revisión como 4 más, además de los 4 que se están publicando y 4 más que están ya en su fase final de revisión, y que todos traen una riqueza metodológica, digamos, en términos de cómo llevar los controles iniciales, cómo dar un seguimiento de requerimientos, o sea, un proceso de aprendizaje institucional muy, muy rico, que tiene que ser flexible, que nos permita medir la incidencia de los instrumentos, y que, pues, bienvenidísimas todas las propuestas de mejora que se plantean en el contenido de este estudio, con el propósito de que también como institución pues estamos llamados a una mejora continua, y entonces lo recibimos con muchísimo agrado y con muchísimo gusto, esto que debe ser así. Nadie mejora si nos hubieran dado una sobadita en el lomo, ¿no? Nosotros estamos buscando mejorar, ese es nuestro propósito, así lo diseñamos de origen en la ficha técnica, por eso lo pedimos como parte del convenio que tenemos celebrado con la universidad y que estamos trabajando tanto con la Coordinación de Humanidades como con el Programa Universitario de Derechos Humanos y otros institutos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas o el de Estudios de Género, y así se va ampliando, digamos, dependiendo de la naturaleza del estudio que se está realizando, y que, insisto, en su conjunto son 11 los instrumentos. Estaremos después editando posiblemente un ejercicio, y ojalá nos puedan acompañar en ese proceso para crear una evaluación conjunta, es decir, tras el resultado global de habiendo evaluado el conjunto de instrumentos de posicionamiento en los distintos temas que, insisto, se agruparon un poco arbitrariamente en 11 temas, no fue arbitrario, en realidad fue muy meditado, muy pensado, sobre estos 11 temas, para poder, digamos, llegar a un ejercicio concluyente que nos lleve a la remodelación, de ser necesario, a la adecuación, a la implementación de procedimientos que nos den mayor eficacia en el seguimiento de estos instrumentos, pero sobre todo que le dé mayor eficacia en el impacto que estamos buscando crear con estos instrumentos. Estoy segura, como bien lo dijo la visitadora, que la máxima alianza tendrá que ser con el mundo de la academia y con las organizaciones de la sociedad civil. La comisión no debiera poder sola haciendo este tipo de pronunciamientos, debería de poderse crear, digamos, este tipo de instrumentos de posicionamiento con un respaldo y un acompañamiento casi infrenable, ¿no?, por parte de la sociedad civil y del mundo de la academia, de tal modo que nos hagamos escuchar, ¿no? No solo desde la voz de la comisión, sino desde la réplica de las voces de la comisión a través del mundo, insisto, de la sociedad civil y del campo de la investigación. Entonces, pues agradezco mucho a todas y a todos por su asistencia, en acompañarnos en la presentación de este muy importante estudio, que está completo en la página de internet, ya no lo comentaban.
es extenso, hay un resumen ejecutivo para quien no quiera leer todo el documento, que es muy extenso, pero ahí está, para quien lo quiera leer completo, está completo, y sus anexos también están ahí en el contenido. Además, se está reproduciendo vía CD, ¿no? Y más adelante seguramente estaremos haciendo alguna versión editorial de todos estos estudios. Muchísimas gracias de verdad por su esfuerzo, su dedicación y su cariño apasionado a este importantísimo tema de la no violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias, maestra Cursa. Y decir que para nosotros, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre es muy importante estas alianzas estratégicas con la academia. Yo la verdad quiero apreciar todo el cariño y el esfuerzo que hicieron las compañeras del Centro de Estudios de género, sí, pero iba a ser de la mujer, como estoy pensando en mi programa, entonces de género de la UNAM. Gracias, doctora Lucía, gracias a Manuela y todo el equipo, que sé que corresponde todo eso, por todo lo que ha implicado, por el tiempo que le han dedicado, y porque seguramente ustedes van a ver que nos va a ser muy útil a nosotras también por nuestro trabajo cotidiano, por todo lo que estamos haciendo también con otras aliadas que tenemos todos los días, que también nos están observando, que también nos están comentando, que son muy activas realmente en estos temas. Y quiero apreciar sobre todo el Centro de Investigaciones Sociales de la UNAM, y sobre todo a todo el esfuerzo que se ha hecho tan conjuntamente con mi equipo, gracias Elsa y todas tus compañeras, y todo el apoyo también que el equipo de la maestra Laura Gursa siempre nos da para estos temas. Siempre están muy atentas a todos los procesos de evaluación, de seguimiento en estas tareas, y los que nos faltan, ¿no, Laura? Porque como bien señalabas, tienen varias que nos faltan, que estamos muy activos, y ya presentaremos el próximo de indígenas, y así andamos ya con varias actividades muy concretas. Pues gracias a todos los compañeros y compañeras que nos ven en las redes sociales, gracias a los que estuvieron aquí presentes, y un aplauso para todos y a todas. Gracias, buenos días. Concluimos así la presentación del estudio sobre el cumplimiento